Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Mosqueira, soy profesor de ciencias del Colegio Emprender, de formación biólogo marino, y en el día de hoy vengo a mostrarle una presentación denominada Río Rahue, visión general de un recurso pedagógico natural, ya que este río ha sido una inspiración para mi desarrollo profesional como docente y el cual me ha dado muchas enseñanzas y una mirada distinta a los recursos naturales de nuestra ciudad. Entonces, para poder comenzar con esta presentación, vamos a pasar desde la historia de Osorno, algunos hitos importantes, la actualidad del río Rahue principalmente, su importancia, algunas amenazas, mi aporte y también algunos desafíos que considero interesantes de mencionar. Entonces, algo de historia. Como podemos ver, esta imagen nos remonta a los inicios de las grandes civilizaciones. Tenemos las pirámides de Egipto, ¿no es cierto? Algunas siembras, por lo que podemos decir que históricamente los seres humanos hemos utilizado a los ríos como recursos indispensables para nuestro desarrollo. De esta manera, y de forma más concreta, aquí podemos mencionar y decir que grandes civilizaciones crecieron y prosperaron a lo largo de los ríos, ya que les proveen de agua, otros servicios básicos como el soporte de la agricultura o el transporte. Aquí podemos ver la ciudad de Egipto, la cual se ubica a orillas del río Nilo, la ciudad de Bagdad, a orillas del río Tigris, y también, por qué no mencionar, el río Eufrates, que fue tan importante para la Mesopotamia antigua. Ahora, de manera más local, podemos analizar un poco este mapa. Es la ciudad de Osorno, del año 1558. Y aquí vemos un río, que sería el río Damas, que desemboca sobre el río Rahue, que sería el otro río importante que tenemos en nuestra ciudad. Y bueno, la historia de nuestra ciudad parte el 27 de marzo de 1558, encabezada por el gobernador García Hurtado Mendoza, quien funda nuestra ciudad con el nombre de San Mateo de Osorno, en honor a su abuelo, el conde de Osorno de la provincia de Palencia, en España. Sin embargo, no contaban con que esta ciudad iba a tener que ser abandonada en el 1604, luego de tener que resistir al pueblo mapuche durante 4 años, que tenían dominada toda la zona sur desde la región del Biobío. Entonces, recién a fines del año 1792, un destacamento español logró que los caciques revelaran las ubicaciones de las ruinas de la ciudad, de que, si calculamos, fueron más de 200 años en que nuestra ciudad estuvo perdida. Y de esta manera, en el año 1793, se inicia un proceso denominado la repoblación de la ciudad, a instancia del gobernador Ambrosio O'Higgins. Entonces se pusieron de buena y los huilliches permitieron que se refundara la ciudad de Osorno, eh, ahí entre las confluencias del río Damas y el río Rahue. Todo esto sucedió mediante el conocido Tratado de Paz de las Canoas, el cual se desarrolló el 8 de septiembre de 1793, donde los huilliches eh, donan a los españoles las tierras entre los ríos Rahue y Damas para la reconstrucción de la ciudad, como lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, y esto todo comienza con la construcción del fuerte Reina Luisa a orillas del río Damas. En este momento del Tratado de Paz de las Canoas, simbólicamente se hace un hoyo
se entierran lanzas y rifles, las lanzas de los mapuches y rifles de los españoles, como una forma de llegar a un entendimiento de paz territorial. De ahí en adelante comienza un crecimiento y un desarrollo permanente de nuestra ciudad. Podemos ver algunas fotos antiguas que logré encontrar en internet, eh, donde podemos apreciar algunos vapores. Ahí hay uno, acá hay otro. Eh, Hay unos botes también cruzando en la zona del puente San Pedro, perdón, del puente San Pablo de los años 60, acá en los vapores de los años 40. Y estos, estos ríos se utilizaban bastante para el transporte, no solamente de personas, sino que para el transporte de mercaderías. Abastecían prácticamente toda la ciudad cuando traían del sector de Tucumán hacia la ciudad de Osorno los víveres, al igual que tan importante fue el tren en la ciudad. Pero bueno, ya llegando a la actualidad, vamos a hablar un poco de la importancia que tiene el río en estos momentos. Probablemente van a quedar muchas cosas de lado, solamente voy a mencionar algunas. Eh, y me voy a enfocar en un estudio, voy a mover esto por acá, un estudio desarrollado con unos estudiantes hace un par de años sobre los usos, los derechos de usos del agua del río Rahue. Entonces, estos datos provienen de la DGA, la Dirección General de Aguas, y son los datos analizados hasta el año 2017. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, con estas líneas naranjas, la cantidad de derechos de aprovechamiento de agua que se han otorgado del río Rahue. Estos derechos de aprovechamiento son lo que antiguamente nosotros conocíamos como las concesiones de agua, pero no son concesiones, son derechos. Las concesiones se devuelven, en este caso los derechos cuando son entregados son parte del patrimonio y de la propiedad de a quienes se le entrega. Y bueno, lo que está en azul corresponde a el porcentaje de agua, de todo lo que se ha entregado, en qué porcentaje se ha entregado para cada uno de estos usos. Entonces, en conclusión, como principales resultados es que existen una clasificación para 8 usos distintos. Eh, Podríamos decir que el agua del río Rahue se clasifica en 8 usos diferentes registrados por la Dirección General de Aguas. Uno de esos usos es para energía hidroeléctrica, para uso industrial. Hay una categoría que se llama otros usos, para piscicultura, para riego, para saneamiento. Hay un grupo muy importante que está entregado y está sin información para cuáles de todos estos usos es, y silvo agropecuario. Entonces, si nosotros vemos estos gráficos, el mayor porcentaje de agua entregado está aquí. El 60% del agua del río Rahue está siendo otorgado por derechos que están relacionados con la energía hidroeléctrica. Hay otro 18% que está para piscicultura. Y si vemos, si este fuera el 100% del agua que se ha sacado o se ha otorgado del río Rahue, cerca del 80% es para energía hidroeléctrica y piscicultura. ¿Ya? Para solamente en 2 grandes usos se ha eh, otorgado casi todo el agua entregada por la Dirección General de Agua. En naranjo son las cantidades de derechos otorgados. Aquí dice que son 10 derechos otorgados, y entre esos 10 derechos otorgados se llevan el 60% del agua. Lo que pensábamos nosotros inicialmente era que lo que más se otorgaba era en riego. Y claro,
para riego hay una gran cantidad de derechos otorgados, más de 50 derechos otorgados para riego, pero si se dan cuenta, la cantidad de agua otorgada para riego es muy poca. Por lo tanto, lo que esto refleja es que a se le reparte mucha agua, o sea, se reparten muchos derechos de aprovechamiento de agua, pero en pequeñas cantidades que serían como cantidades lo justo y necesario. De esta manera logramos la sustentabilidad, pero sin embargo vemos preocupantemente esta piscicultura hidroeléctrica con un gran manejo de volúmenes de agua. Bueno, vamos a pasar un poco a informar de algunos temas que nosotros hemos recopilado también con investigaciones. Es que nuestro río presenta una alta biodiversidad de macroinvertebrados, como por ejemplo podemos ver aquí algunas saeglas o pancoras, eh, camarones, eh, sanguijuelas, caracoles. Aquí falta espacio para poner tantos organismos que existen, pero existen más de 20 órdenes diferentes de grupos de macroinvertebrados. Ahora, si nosotros llevamos esos órdenes a diferenciarlo en especies, son cientos de especies distintas que viven en los fondos de nuestros ríos eh, de manera natural y haciendo un aporte para la cadena trófica, siendo un aporte para la mantención y limpieza de los ríos. Hay muchas larvas de insectos que sus estados larvales son en los ríos y luego salen de este, eh, siendo en el río importante base alimenticia para muchos peces y para muchas aves. También tenemos un estudio de aves que reflejó que existen eh, una gran diversidad de aves en el río, sobre 30 especies, simplemente en 2 estudios hechos, donde podemos ver aquí un cachudito, que en la vegetación ribereña, en la vegetación de la ribera de los ríos, el martín pescador, que es uno de mis aves favoritas, que cada vez que vamos al río a trabajar siempre aparece sobre las ramas a ver lo que estamos haciendo. Los tiuques, que estos son animales generalistas, que ellos van a estar en todas partes. Tenemos acá también una garza. Ese video me encanta porque es una garza juvenil que está jugando con un trozo de madera, practicando sus habilidades para poder pescar. Un churrete, un loro y un jilguero también. Pero la diversidad es tremenda y muy hermosa. Eh, es una de las actividades que más me gusta, ir a los ríos a poder apreciar y disfrutar de la diversidad de aves que existe ahí. Y no solo aves, sino que también encontramos un grupo importante de peces eh, y otros vertebrados como lobos marinos, que ya han sido recurrentes los avistamientos de lobo marino en el río Rahue, aunque no lo crean, aunque estemos bastante alejados de la costa, estos logran subir por el río Bueno y llegar hasta el río Rahue. Y también la nutria de río. Sin embargo, no hay evidencia todavía certera que diga la presencia de este mustélido, pero sí algunos pescadores han divisado o han visto huellas de posiblemente nutria de río o huillín también. Y aquí, en esta diapositiva llena de vida, llena de diversidad, quise colocar esto que me gusta mucho, que dice que la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas, no solamente del río Rahue, sino que de todo el mundo. Y la especie humana depende de ella para poder sobrevivir. Y esto se replica a nivel global, pero también a nivel local. O sea, si muere toda esta biodiversidad, si desaparecen
los macroinvertebrados, si desaparecen las microalgas, si empiezan a desaparecer las aves, comienzan a desaparecer los peces, ya no vendrían los lobos, las aguas se estancarían y tendríamos un río putrefacto que más que beneficio nos traería muchos problemas. Y bueno, y aquí aparecen las amenazas. Por ejemplo, aquí vemos descargas de aguas servidas, que ha sido un tema recurrente en nuestra ciudad, la extracción de áridos, que también es un tema bastante complejo que podríamos hablar durante muchas horas de todos estos problemas, pero no solamente los problemas y las amenazas son industriales, sino que también es preocupante la situación de ver, hay muchos registros de personas que van a lavar los autos a los ríos, eh, a los basurales clandestinos también asociados a las riberas de los ríos, que es impresionante cómo el mismo ser humano destruye sin ningún tipo de conciencia lo que hace quizás. Y bueno, acá también quise incorporar la imagen de la muerte de peces que hubo hace muy poco en el río Damas durante un verano, que habían cientos de peces de todas las especies muertas, ¿ya? Donde ahí algunas autoridades comenzaron recién a abrir los ojos y decir o darse cuenta de lo que estaba sucediendo con las amenazas de nuestros ríos. Y bueno, esta foto yo creo que a todos los que somos sorninos nos recuerda de un momento bastante complejo que vivimos, que fue el corte de agua por el derrame de hidrocarburos en la planta de abastecimiento de agua potable. Y tuvimos una crisis que duró 10 días. Si lo pensamos fríamente, 10 días no es nada, pero para quienes estuvimos viviendo sin el agua potable durante 10 días fue tremendo. Eh, Hubo suspensión de clases, se decretó emergencia sanitaria en la ciudad y se tuvo que abastecer con más de 190 tanques de agua potable y con más de 60 camiones aljibe a toda la población. Entonces, que esto incurren en gastos para la municipalidad, principalmente la gobernación, qué sé yo, en gastos tremendos. Y también problemas que con las personas, un estrés asociado. Entonces, solamente 10 días, imagínense si nuestro río Rahue, del cual sacamos a diario el agua para poder abastecernos nuestros hogares, se contaminara, tendríamos un conflicto y problemas mucho mayores. Entonces es importante, es necesario crear conciencia de protegerlo y cuidarlo porque es un recurso valiosísimo para nosotros. Ya finalizando la presentación, vamos a llegando a esta última parte que corresponde al aporte que he podido realizar con mis estudiantes eh, y sin darnos cuenta y sin ninguna intención, más allá del aprendizaje de mis estudiantes, más allá de poder entregar herramientas para que ellos conozcan, aprendan, valoren, cuiden, hemos ido haciendo un aporte no menor y en distinto nivel. Por ejemplo, a nivel local, vamos a ver primero educación. Desde el punto de vista de educación, hemos desarrollado investigaciones con los estudiantes de acá de la ciudad de Osorno, relacionada al estudio de aves, como les comentaba anteriormente, a la calidad de agua mediante el uso de macroinvertebrados, a analizar los derechos de aprovechamiento de agua. Y este aprendizaje de los alumnos no solamente queda ahí, sino que se externaliza a otros alumnos, a otros estudiantes de la provincia. Por lo tanto, ha sido un trabajo muy bonito.